¿Me escuchan todos? Muy buenas noches a todos. Le damos una vez más la bienvenida al Proyecto Origen. ¿Cómo andan? ¿Qué tal esta jornada? No mataron a nadie, no pasó nada de eso, porque bueno, supongo que la virtualidad nos quita también ese lado. Así que bueno, espero que anden bien, que hayan arrancado bien. Por acá un ambiente hermoso. La verdad es que vivir estos momentos nos hace dar cuenta lo importante de trabajar en equipo y trabajar a pesar de todas las interrupciones y todos los problemas que nosotros tengamos, apostar a algo bueno, hoy, mañana y siempre es válido. De nuestra parte, queremos decirle que estamos orgullosos de ustedes. Saber que hay jóvenes que se están formando para producir algo bueno, valioso y valorado socialmente no tiene precio. Hoy muchos piensan que los héroes andan con capas volando y que solo existen en películas. Y eso es romantizar el compromiso social. Hoy, acá, y ojalá mañana y todos los días podamos ser protagonistas de un verdadero cambio y de una toma de conciencia real. Por eso, invitamos a nuestros disertantes que con una visión superheroica nos van a empapar de sus conocimientos y experiencias y de buena onda. Esta es la hora de conocer los héroes que tenemos y de seguir sus ejemplos. El objetivo de hoy es el segundo ODS Hambre Cero. Para alimentar a los 795 millones de personas que actualmente pasan hambre y a los 2.000 millones de personas más que se calculan estarán en esta situación en el 2050, es preciso hacer profundos cambios en el sistema agroalimentario mundial. Se dictará la conferencia Incrementar la resiliencia para lograr el objetivo de hambre cero. El ingeniero agrónomo Ángel Ricardo Rubén Pelaytay, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, trabajó en la ciudad de Córdoba y en las zonas de las Tierras Chicas, el departamento de Colón, como técnico del programa Pro Huerta INTA, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Coordinador de la provincia de San Luis desde 1997 hasta el 2008 del programa Pro Huerta. Extensionista de las agencias Extensión del INTA de Río Cuarto y actualmente en la AER y de Mercedes. Referente de la agroecología, desarrollo local y regional, agroecológico en producción hortícola y en utilización de abonos naturales. Le damos una cálida bienvenida a Ángel, que con toda su buena onda y con toda su energía hoy viene acá a hablarnos un poquito de todo esto que no conocemos tanto. Buenas noches a todos. Es un placer participar de esta, digamos, una gesta, porque realmente trabajar con un proyecto en 3 días, en grupo, a distancia, sobre temas que todavía no pueden terminar de coordinar los gobiernos. La verdad que es una gesta que los voy a felicitar de entrada porque sé que van a poner lo mejor de ustedes y vamos a ver si de alguna manera yo puedo ayudar con la charla que voy a presentar, que tiene que ver con el objetivo número 2, hambre cero.
y con esto vamos a ver cómo podemos emprender un camino que nos prepare para un futuro que realmente no va a ser el que todo padre desea para sus hijos, va a ser de una lucha permanente, porque no solamente los intereses que en el mundo han sido un poco opresores de las buenas ideas y las buenas acciones, sino que también se planifica en una forma errónea, bajando la calidad de vida, a pesar de que tenemos más acceso a muchas cosas, cosas materiales, más información, más diálogos a distancia que antes eran impensables, lo que estamos haciendo en este momento, pero paralelo a eso también hay una mayor amenaza, amenazas ambientales, amenazas que pueden ser como lo que vivimos en este momento, pandemias y mucha hambruna. Mucha hambruna que puede ser revertida si empezamos ya a participar, como lo plantean los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que no necesitamos que nos den la orden de empezar para empezar a hacerlo. Gracias a Dios, toda persona que esté haciendo algo en su vida lo tiene que empezar a relacionar con los objetivos del desarrollo sostenible, porque en algún objetivo estamos haciendo para bien, y si lo vemos en forma holística, vamos a tratar que todo lo que hagamos esté en concordancia con los 17 objetivos. Bueno, para dar comienzo a la presentación, voy a poner el PowerPoint que he preparado para que vayamos llevando una línea en la charla, y después de haber terminado la charla voy a recibir todas las consultas o la mayoría de las consultas que ustedes quieran hacerme para responderlas en forma directa. Bien. Bueno, medio bueno, vamos a comenzar con esta presentación, esta primera imagen o este título general: Medio ambiente, alimentación, salud y desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable es algo que tiene que estar visto justamente desde lo que hace a medio ambiente, a lo social y a lo económico, ¿sí? Porque no puede ir uno delante de otro, no pueden estar en una posición contradictoria un objetivo con respecto a otro. Por eso, medio ambiente, alimentación, salud y desarrollo sustentable es una vista, una misión que tiene que hacerse de manera holística, una forma de pensar en todo a medida que vamos pensando en algo en particular. No nos estamos educando habitualmente para eso, pero hay que empezar a practicarlo. Para practicar vamos a hablar un poco de la ODS 2, pero cómo incrementar la resiliencia para lograr el objetivo hambre cero. De eso se va a tratar básicamente el análisis que vamos a hacer hoy.
Acá tenemos los 17 objetivos que supongo que han buceado en toda la información que hay en Internet, que tenemos como país, que tenemos algunas provincias, o mejor dicho, tienen algunas provincias. Nosotros estamos viviendo en San Luis, una de las provincias que no adhirió como provincia al objetivo o al compromiso que tiene Nación para cumplimiento de los 17 objetivos. Es decir, ahí habría una falta del objetivo 17, es decir, falta una alianza. Pero no es la única provincia, hay dos más que tampoco han adherido, pero se hacen cosas. Se hacen cosas que hace al bienestar o al cumplimiento de alguno de estos objetivos. Por lo tanto, no todos están afuera de una manera informal. De la formalidad sí vamos a ver algunas ausencias, pero no todos están ausentes. Y así como un Estado subnacional está presente en las acciones, pero ausente en la formalidad, nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos estar actuando permanentemente en concordancia con estos 17 objetivos. ¿Y para qué queremos estos 17 objetivos? Es muy sencillo. Las metas están para cumplirse al 2030. Algunas metas ya se tendrían que estar cumpliendo en el 2020, otras en el 2025. Pero si no comenzamos a hacer cumplir y cumplir nosotros mismos esas metas, no vamos a llegar al 2050. El planeta necesita el cambio ahora, no lo estamos esperando para el futuro. No podemos dejarlo para después. Es muy probable que esta imagen para muchos refleje solamente una foto en una villa. Esta imagen normalmente la he presentado como una continuación de imágenes que van focalizando pobreza dentro de esta villa. Pobreza, pero también sueños. No la vamos a hacer en este momento, pero lamentablemente debo decir que en mi vida laboral he trabajado mucho en villas, lugares donde el desperdicio de la gente que tiene más era la casa de la gente que tenía menos. ¿Por qué el desperdicio? Porque como ustedes ven en esa foto, es una acumulación de escombros, de basura, que para otros lugares es lo desechado. Para ellos es la materia prima para muchas de sus actividades, ya sea como recicladores o como directamente un material para construir sus casas o cualquier otro motivo, e incluso hay villas que se han fundado encima de los basurales. El objetivo 2, hambre cero. Muchos han leído de este objetivo y lograr el hambre cero en el mundo tendría que ser una de las principales y la más inmediata labor para que realmente haya justicia. Y cuando hablamos de hambre, podemos considerar o definirla como, bueno, el hambre es cuando yo siento ganas de comer. Yo tengo hambre, pero el hambre que requiere el objetivo número 2 es el hambre de no poder acceder a la alimentación en forma segura, en forma continua. Hay gente que no puede acceder a comer todos los días. Cuando accede a su alimento no es de calidad, no le está brindando los nutrientes que está necesitando el cuerpo. Por lo tanto, tenemos hambre, pero un hambre que no se va a solucionar con solamente comer. Tiene que ser alimentar, tiene que tener el significado de que las personas van a crecer sanas, van a crecer libres y van a crecer nutridas. No
E incluso el hambre no tiene que ver con el comer mucho. Es decir, no lo voy a contrarrestar con el comer mucho. Sí lo vamos a contrarrestar con el comer bien. Entonces, también una de las problemáticas que toca el objetivo número 2 es la obesidad, ¿sí? Las obesidades mórbidas, las obesidades que se generan a partir de una alimentación que no es sana, no es apropiada. Entonces, el objetivo 2 lo define dentro de las ODS como poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Entonces acá agrega otros términos. Para poder cumplir con el objetivo vamos a poner fin al hambre, vamos a lograr que haya seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es el poder acceder a una alimentación sana, saludable, ¿sí? Y que realmente todos los días se pueda comer. De todas las familias, todas las personas pueden tener acceso a la comida. Acceso porque la produce y acceso porque es de calidad y acceso porque tiene todos los nutrientes necesarios para que puedan hacer de una persona, a un niño, una persona productiva, sana y que pueda mantener esa calidad de vida a partir de una nutrición sana, una calidad de vida mejor y que perdure en el tiempo para las generaciones venideras. Para que una comida sea sana, deberíamos estar pensando en procesos de producción que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, que es la base de lo que nos va a proveer alimentos, el ambiente, la naturaleza. Promover la agricultura sostenible tiene que ver con eso, con que haya sostenibilidad en lo ambiental, en lo productivo y en lo social, que sea accesible a todos. Tenemos 5 metas. La primera, poner fin al hambre, asegurar el acceso a todas las personas a una alimentación sana, nutritiva, suficiente durante todo el año. Las fotos que he puesto reflejan las condiciones a las que no queremos que nuestros descendientes, el futuro en el planeta, sigan existiendo. Desde pequeños niños que son víctimas por decisiones de personas adultas, pero inmaduras, pasan hambre desde el momento que son concebidos, desde el vientre. Otros ya han crecido, pero pasan hambre y tienen que comer la basura de otras personas. Después tenemos el objetivo de trabajar entre todos para que las personas puedan formar una idea de cómo producir, qué consumir, cómo lo van a procesar a los alimentos y que ellas puedan tomar la decisión de qué van a comer, cómo van a comer, ¿sí? Pero sabiendo una cosa, siempre tienen que tener en cuenta la calidad de esos alimentos, sabiendo otra cosa, que siempre van a tener que cuidar y proteger en demasía la cultura que a ellos les han enseñado y que debe prevalecer en los pueblos. En esto involucramos también a otros personajes que habitualmente no tenemos en cuenta, sobre todo en las ciudades, que son los productores. Poner fin a todas las formas de malnutrición. Fíjense, un objetivo que tiene que estar concretado en el 2025, en esas metas convenidas ya a nivel internacional, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a evitar el retraso del crecimiento, la emaciación de los niños menores de 5 años y abordar la necesidad de nutrición de los adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes,
y las personas de edad, los más ancianos. Y qué casualidad, los más vulnerables en esta pandemia que estamos viviendo. En esto, poner fin a esa malnutrición en el 2025, me parece que para una propuesta que nació en el 2015, llevamos pocos años, pero son muchos, en definitiva, para haber logrado tan poco y que ya tengamos que pensar que para el 2025, si queremos cumplir con esta meta, tenemos que apretar el acelerador. Y apretar el acelerador muchas veces depende de ideas locales, de ideas concretas, de grupos de jóvenes, fundamentalmente, que tengan conciencia de por qué hay que garantizar que la alimentación sea para todos, sea accesible a todos. Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, mediante el acceso seguro y equitativo a las tierras, insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y obtener empleos no agrícolas. ¿Cómo analizamos esto? Duplicamos, se dice que en el mundo hay comida de sobra. Se está produciendo más de lo que se está consumiendo. Es más, se está tirando prácticamente el 50% del alimento producido y procesado. ¿Estamos haciendo las cosas bien? Tenemos capacidad para producir, que es la forma en que obtenemos los productos que consumimos. Ahora, ¿podremos nosotros darle cabida a los productores, al pequeño productor, el que tiene esa escala que hace el alimento que comemos todos los días? El pequeño productor, al cual vamos a hacer referencia, es el que muchos no conocen, el que no aparece habitualmente en las portadas de los diarios, en los titulares de los noticieros. El pequeño productor es el que normalmente está produciendo la verdura fresca, la fruta fresca, está produciendo granos, pero en menor proporción que lo que habitualmente hacen las grandes empresas, las mega empresas, que están más abocados a la agroindustria, pero de exportación. Inclusive, esto tiene que ver mucho con lo que realmente nosotros decidimos qué comer. ¿Sí? No hay que estar enojados con nadie, hay que medir las condiciones en que se producen, hay que medir las cantidades que se producen, si realmente estamos aportando las necesidades que tienen los seres humanos en el planeta para acceder al alimento. Estamos aportando equilibradamente lo que hace falta para nutrirnos bien. Y esa es la gran pregunta, y cuando lo preguntamos tenemos que pensar también en cómo vamos a solucionar, porque tirar el problema sin buscar una solución, vamos a quedarnos en la misma que estamos viviendo de hace décadas. Nos peleamos, pero no encontramos solución. Buscamos respuestas desde un sector, desde el sector tal vez y habitualmente productivista, ¿sí? Pero habría que buscar respuestas desde los tres sectores a los que hice mención, desde lo ambiental, ecológico y desde lo social. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas que sean resilientes, es decir, que puedan recuperarse ante cualquier interrupción, ante cualquier problema, y que aumenten la productividad y la producción. A veces, aumentar una productividad en demasía nos juega en contra. A veces, producir de más, estamos en desmedro de la biodiversidad. Entonces hay que saber hasta dónde producir. Pero aumentamos la productividad por metro cuadrado o aumentamos la productividad destruyendo
y hectáreas, superficies que antes eran productivas por naturaleza, porque era la naturaleza misma, también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que contribuir al mantenimiento de esos ecosistemas, buscar que se fortalezca la capacidad de adaptación al cambio climático. Todos sabemos que para tener capacidad de adaptación tiene que haber diversidad, diversificar. No puedo diversificar desmontando grandes superficies de campo que después me van a jugar en contra porque no me van a proteger lo que antes protegían, esos campos con forestación, esos campos con pasturas naturales y esos campos con una diversidad de animales y plantas que mantenían el ecosistema en equilibrio. Por lo tanto, producir desde una posición muy segura, que es la de que nosotros somos parte de la naturaleza. No podemos ser parte destruyéndola. Tenemos que ser parte adaptándonos a ella sin dejar de producir y sin dejar de tener calidad de vida al vivir en un ambiente productivo. Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas, los animales de granja, las especies silvestres. Mediante esa gestión de diversificación del banco de semillas, plantas a nivel nacional, regional e internacional. Se ha perdido el 75% de la diversidad genética que había en las semillas de los productores. Esa diversidad que hoy pasa a concentrarse en poca cantidad de semillas de plantas que son alimentos, en poca cantidad para la diversidad. Si yo estaba planteando recién que la diversidad es la que mantiene los equilibrios, y yo estoy bajando la diversidad genética, ¿qué pasa si alguna de esas plantas que cultivamos y que nos dan alimento tiene un problema, o va a tenerlo, de una enfermedad, o, peor aún, de que el ambiente en el que se estaba desarrollando ya no se puede mejorar su ambiente, normalmente los suelos. No lo podemos mejorar. Entonces, si no hay diversidad genética, no va a tener capacidad de resiliencia, no va a tener capacidad de soportar esa condición negativa del ambiente y vamos a poder, o vamos a perder, una forma de alimentarnos. Un alimento más que se pierde, normalmente se está perdiendo una cultura que estaba detrás de ese alimento, que fue mejorándola, la fue cuidando, la fue seleccionando durante siglos. Ninguna de las plantas que conocemos como cultivos la inventó el hombre en los últimos 20 años. ¿La modificó? Sí, las modificó, pero ninguna la inventó. Las plantas que se cultivan las comenzó a producir el hombre, primero rescatándolas de la propia naturaleza y después por una selección de juntar la que más les convenía porque resistía, porque producía más, porque daba mejor sabor y así fueron cultivando las plantas, las grandes culturas, las grandes civilizaciones y así las hemos conocido en la actualidad. Pero la pérdida de esos bancos de semillas es irreparable. Pero no podemos permitir que se siga perdiendo el 25% que todavía nos queda de las semillas que tanto han luchado pueblos enteros por cultivarlas, por cuidarlas y por mejorarlas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos erradicación del hambre? Erradicar el hambre es una manera de pensar a nivel local. ¿Cuántos de las personas con las que vivimos, compartimos y a veces ignoramos,
están con acceso a la comida todos los días. ¿Cuántas personas conocemos en nuestro ambiente que nos rodea que lo que come todos los días es realmente nutritivo? También vamos a hablar de soberanía alimentaria, que es el eje central para luchar por el desarrollo local. La soberanía alimentaria es una frase que se fue acuñando en el año 96 y en el mundo empezó a tener mucho auge. ¿Qué es soberanía alimentaria? Y es el derecho de los pueblos a tener sus propios alimentos, sus propios cultivos, su cultura reflejada en la comida, su cultura reflejada en los modos en que se produce esa comida. Conservación de los recursos naturales. No hay persona en el mundo que no reconozca un lugar bello o como bello, cuando encuentra un espacio natural. Es más, la mayoría sueña, y muchos han logrado, pasear por el mundo y visitar lugares que son reservas naturales, y contemplar bellezas. Pero cuando volvemos a nuestro lugar de origen, ese recurso natural que antiguamente había en donde nosotros estamos, fue totalmente modificado e inclusive degradado, contaminado. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado a la hora de proponer actividades productivas en no afectar al ambiente. La conservación de los recursos naturales es fundamental porque nosotros dependemos de esos recursos naturales. Recursos naturales básicos: el suelo, el aire, la tierra y por supuesto y fundamentalmente el agua. Sin agua no hay vida, pero con aguas contaminadas la vida es muy, pero muy difícil. Y después vamos a hablar de la agricultura familiar. La agricultura familiar es lo que muchos definen como lo producido por una familia, por alguien que no tiene mucha superficie de tierra, no tiene empleados o mantiene un número de empleados permanentes muy bajo, pero siempre participando un miembro de la familia en la actividad. La agricultura familiar puede contratar a veces empleados golondrinas, como hacen para las cosechas, pero genera trabajo. La agricultura familiar también genera una convivencia entre la familia, el hombre, el productor pequeño, con el ambiente. La agricultura familiar está, lamentablemente, en el más bajo de los escalones de los grupos productivos, porque la superficie que ellos ocupan normalmente está en un 25-30%, dependiendo de los países, con respecto, y son el 75% de los productores, ocupando un 25, 30, 35%, dependiendo de los países, de la superficie que se cultiva. Mientras que el otro 25% de los productores están aprovechando o usando e inclusive incorporando suelos que están superando el 70% de esa superficie. Es difícil entender cómo esa diferencia entre el poder de tener mucha superficie de tierra cultivable en pocas manos y sin embargo esas pocas superficies de tierra que hay en muchas manos, como es la agricultura familiar o el productor intermedio, ¿sí?, son los que están produciendo los alimentos que a diario consumimos. Normalmente son los que producen el alimento fresco. Hablamos de alimento fresco, no solamente entiendan la agricultura en la producción de plantas. Acordémonos que está la producción de animales, es decir, la proteína animal la producen también
las megas empresas, ¿sí? Pero en forma concentrada. Eso ocupa menos superficie, pero sí ocupa mucho la agricultura, que es la que le va a dar de comer a través de los alimentos procesados a esa cantidad de animales concentrados en pequeños lugares. Ahora, el que hace el alimento fresco, esa verdura, esa fruta que accedemos a diario, los que pueden acceder a diario a ese tipo de comida, es la agricultura familiar. Por lo tanto, impacta muchísimo la agricultura familiar en lo que es la lucha contra el hambre. Si nosotros promovemos y defendemos a ese tipo de agricultura, vamos a estar seguros que vamos a tener mucho más gente con trabajo y con acceso a la alimentación. La pobreza desde una mirada multidimensional. Nosotros a la pobreza la vemos como el que le falta algo. Normalmente miramos uno de los aspectos de la ausencia del acceso a. La pobreza multidimensional tiene que ver con la falta de empleo, la inseguridad en un empleo, las condiciones de la niñez y la juventud, cómo se desarrolla una persona en su niñez, durante su juventud, cómo se desarrolla directamente desde la posibilidad de alimentarse, desde la posibilidad de acceder a cosas materiales que pasan a ser imprescindibles en su vida, y cada vez hay más cosas materiales que tienden a ser, entre comillas, imprescindibles. Después se puede ver a nivel personal si realmente son imprescindibles o prescindibles. Pero las condiciones de niñez y juventud pueden marcar el futuro y generar la pobreza del mañana. La salud. Una persona malnutrida es el lugar ideal para encontrar dónde llegar las mayores tipos de enfermedades. La salud también genera pobreza, una mala salud. La buena salud, con un buen desarrollo de las personas, con ejercicios, con alimentación, con aire puro, con ambiente no contaminado, nos da la posibilidad de tener una posibilidad, digo, de poder salir de pobrezas, poder terminar con la pobreza. La educación. La educación es fundamental. Todos accedemos a educarnos. ¿Y qué llamamos educar? Cumplir con un ciclo, ya sea obligatorio, como un primario, un secundario, y ya estamos educados, o tener la habilidad de tener capacidad de raciocinio, capacidad de discusión, la capacidad de investigar. ¿Nos educamos para seguir siendo pobres o nos educamos para salir de la pobreza? Y las condiciones del hogar. Muy difícil, hay ejemplos, pero es muy difícil que las condiciones de un hogar donde no son óptimas las relaciones padres e hijos, la relación entre padres, vaya a generar a una persona que no tenga alguna deficiencia, que lo puede llevar a mantenerlo pobre. La mejor forma de lograr que desde el hogar se salga de la pobreza son interactuando con condiciones de educación, de empleo, de condiciones de vida previas, cuando eran jóvenes o eran niños, y de tener buena salud para que la pobreza de esta mirada multidimensional pueda terminarse. Y la pobreza tiene una relación directa con la malnutrición, con el hambre. Yo sé que me estoy yendo un poco del tiempo, muchos se querrán ya ir, que esperaban una charla más corta, pero voy a dar un dato que por ahí los entusiasma a quedarse conectados e inclusive compartir esta charla con otros amigos, con otra gente,
Pero estos datos que seguramente han escuchado del primer semestre del 2020 dado por el INDEC, pero vamos a hacer un análisis del indicador de pobreza y de indigencia, indicador de hogares y de personas. La pobreza en el segundo semestre del 2016 en Argentina, esto es un dato en Argentina, en hogares era del 21,5%. De ahí tuvo una pequeña baja al primer semestre del 2017, 20,4%, y en las personas 28,6%. Pero fue bajando en el 17, después tuvimos un aumento a partir del primer semestre del 18, y ahora de ese 17,9 que llegó en el segundo semestre del 2017, hemos llegado al primer semestre 2020 al 30,4 de hogares pobres, hogares pobres. Es decir, que INDEC lo declara, lo determina de acuerdo al ingreso. Pero también hay otros factores, ¿sí? Factores que tienen acceso a servicios, tienen acceso o mantienen trabajo, pero los hogares pobres son 30,4, pero más pobres cuando analizamos por personas. La pobreza en la Argentina, las personas pobres, es del 40,9. Nos podemos asustar con estos datos, pero no nos tenemos que asustar, nos tenemos que poner a trabajar para que eso se revierta. Pero hay pobres, pero dentro de esos pobres están los indigentes. Y la indigencia de 4,5 en el segundo semestre del 2016 llega ahora al 8,1 en el 2020. Y las personas indigentes a un 10,5. Si yo le dijese que de los 42, 43 millones de argentinos que estimamos que hay en este momento, ¿sí? 4.500.000 personas son indigentes. Eso, veamos los números. A ver, ¿qué provincia tiene 4 millones de habitantes? ¿Sí? Y bueno, Buenos Aires. ¿Sí? Lo vemos en Buenos Aires. Imaginémonos todo Buenos Aires concentrado con 4,5 millones de personas indigentes. No tienen acceso a educación, no tienen acceso a los servicios, no tienen acceso a la alimentación. Partamos de esas bases, de esos números que son fríos, pero si hacemos la comparación, yo lo planteaba la vez pasada, a esto de comparar con la provincia de San Luis. La provincia de San Luis tiene 450.000 habitantes, 460.000 habitantes. Si yo tuviese que dividir o llenar a la provincia de San Luis con los indigentes, es decir, tengo que traer gente acá. Es decir, San Luis tiene el 1% prácticamente, el 10% de ese número de indigentes. Pensemos en esas situaciones, pero como están aislados o como están en una sociedad que más bien los oculta a la vista de todos. Los números lo declaran, pero a la vista de todos parece que no aparecen. Cuando nosotros pensemos en proyectos de hambre cero, tenemos que pensar en que tenemos que trabajar principalmente en esa población. Los demás ya tienen acceso a la alimentación. ¿Será buena en calidad? Pero tienen acceso a la alimentación. ¿Será buena en el contenido? ¿Lo están nutriendo realmente? Pero tiene acceso a la alimentación. Cuando hablamos de indigencia, hay gente que no come todos los días. Y eso es lo que tenemos que tener claro. La indigencia nos muestra los que no tienen acceso ni siquiera a un plato de comida todos los días. Estos datos que van a figurar acá son los que aparecen en todas las publicaciones de las ODS. No creo que tenga mucho sentido ir ahondándolos, ya los han leído, muy seguro que los han leído,
pero denle sentido a esos números, ¿sí? Esto habla a nivel mundial, de ahí que las propuestas son de las ODS en general, pero tienen sentido cuando yo visualizo qué significa y quién está al lado mío pasando esta forma de vida. Cuando lo que decía, el 75% de la diversidad de cultivo desapareció en los campos de agricultores, paisajes que podían ser montes nativos, mucha flora, mucha fauna, un suelo que se diversificaba en lugares nutridos, en otros con poco nutrientes, pero que tenía su capacidad de producir. Desaparecieron esos paisajes heterogéneos para pasar a paisajes homogéneos durante kilómetros y kilómetros de recorrido cuando agarramos una ruta. No solamente pasa en Argentina, pasa en casi todo el mundo. Hay que pensar en cuando vamos a trabajar en proyectos productivos y de agroindustria, que habría que pensar no en las mega industrias o en las megas producciones localizadas. Hagamos diversidad en los productivos y vamos a tener pequeñas industrias que abastecen localmente. ¿Por qué estoy dando vuelta sobre estos sistemas agrícolas que sean más resistentes a los cambios que se vienen, ¿no? Y sean sostenibles? Porque esa es la llave para salvar el planeta, para salvar el hambre. Otro dato, que si las mujeres agricultoras tuviesen el mismo acceso a los recursos de los hombres, pareciera mentira que al 2020 se esté hablando de la diferencia que hay entre el acceso a educación, a crédito, a capacidades, entre un hombre y una mujer. Hay estudios que muestran que a las mujeres no le dan crédito. En los países del mundo, la mujer está en una segunda categoría, es por eso que se lucha en contra de esa diferencia abismal que hay entre lo que es la visión hacia un hombre y la visión hacia una mujer. No, los derechos de la mujer están basados, tienen que basarse en esto, en que tengamos derechos como ciudadanos y no por el sexo. Si naciste hombre, pero tenés el mismo derecho que la mujer. Por lo tanto, si esto es a nivel mundial, si las mujeres tuvieran acceso a la producción, habría hasta 150 millones menos de hambrientos en el planeta. Y sin embargo, de la mano de quién en la historia de la humanidad estaba a cargo de la alimentación. ¿Por qué esto se tiene que reclamar ahora cuando en la historia la mujer fue la que alimentó al hombre, a los pueblos? Algo hicimos mal. 4 millones de personas no tienen acceso a la electricidad en todo el mundo. Pareciera que no afecta el que haya o no haya electricidad. Fíjense ustedes que sin energía eléctrica, que hoy se puede estar reemplazando la hidroeléctrica por energías menos contaminantes, como es la energía solar, la energía eólica, ¿sí? Generar biodigestores, pero generar energía nos facilita la producción, nos mejora la calidad de los alimentos. Es importante que a través de la incorporación de sistemas o la llegada de energía a los campos, a los productores, a los pequeños productores, le va a facilitar la vida porque ellos van a poder incorporar tecnologías donde van a poder sacar alimentos más sanos, alimentos más seguros, ¿sí?
donde no vamos a tener problemas de contaminación, alimentos que estén contaminados. Cuidado, no contaminados con productos químicos de síntesis que se usan o con los cuales luchamos. A veces, por la falta de energía, no se puede hacer una buena actividad de cosecha o una buena actividad de limpieza y empaquetado de los productos que se han producido. Y entonces llegan en una mala calidad, se pierden en el camino y eso también afecta. La energía es fundamental para generar mejor calidad de productos alimenticios. Para alimentar los 800 millones de personas que viven actualmente en el planeta, y bueno, para el 2050 le vamos a agregar 2.000 millones de personas más. Esto no se hace si no tenemos un cambio global del pensamiento. Pero, caramba, el cambio global, ¿por quién viene? Por los gobiernos que ya firmaron el acuerdo. Ya lo firmaron. La ODS está firmada por 193 países. ¿Cuánto tenemos que esperar que firmen más para que nosotros, a nivel persona, a nivel comunidad, pequeña comunidad, podamos actuar en mejorar la posibilidad de que esos 9.000 millones de personas que van a vivir en el 2050 tengan acceso al alimento, a la comida diaria y de buena calidad? En eso hay que pensar cuando hablamos de hambre cero. Para que tengan una idea de los indicadores, para que ¿cómo voy a medir si estamos avanzando en la línea correcta o no? Estos indicadores, para seguirlo, es la prevalencia a la subalimentación, lo podemos buscar, ¿no? Eso lo publica habitualmente el área de salud. Prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la población, según la escala que tenga la inseguridad alimentaria. Volumen de producción por unidad de trabajo, según el tamaño de las empresas agropecuarias, ya sea pastoril o silvícola. Tengamos pensando que lo pastoril es cría de ganado y la silvicultura, la producción de la forestación. Si nosotros tenemos datos, que esto lo podemos sacar de informes del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca. Ingresos medios de los productores de alimentos en pequeña escala, es decir, el ingreso que tiene la agricultura familiar. Desglosamos después por el sexo, para que veamos si realmente la mujer gana cuando trabaja, o solamente se le paga al hombre, y la mujer trabaja a la par pero no cobra. Y cuáles son las condiciones en que vive esa gente. Porcentaje de superficie agrícola que se cultiva, siguiendo prácticas agrícolas sostenibles. Hoy por hoy se está difundiendo mucho lo que es agroecología. Agroecología es la herramienta con la cual se está llevando adelante esa bandera de la producción agrícola sostenible. Conservación de los recursos genéticos vegetales para la alimentación y la agricultura. En este punto, cada vez se está encontrando más organizaciones no gubernamentales que están informando sobre estos temas. Habitualmente a niveles de países o gobiernos no están publicando la pérdida genética que hay a diario, ¿sí?, en el planeta, en los países, en el caso argentino, en las provincias. A veces se pierden genética a niveles muy locales, a nivel de un municipio, y no nos damos cuenta. Porcentaje de razas locales y sus variedades silvestres, clasificados según la situación y riesgo. Ausencia de riesgo o nivel de riesgo de extinción desconocida. Acá hay mucho para aprender a observar el ambiente. Insisto, estos temas ambientales normalmente están más desarrollados por las ONG y algunas pocas universidades
que por los gobiernos en sí. No son datos que estén sacando un ministerio o directamente un espacio gubernamental. Los presentan habitualmente las ONG. Índice de orientación agrícola para los gastos públicos. Esto también se puede buscar. En el presupuesto anual de los países, cuando se aprueban los presupuestos a nivel de Congreso, ahí se ven en qué grado está la inversión que se va a hacer para el año siguiente. Ahí podemos entrar. Es un dato público, se puede buscar y se sabe cuánto va de dinero destinado a la producción agrícola, ganadera, silvícola o de producción de árboles. Ahora, inclusive para la pesca artesanal, que también no lo he tocado el tema, pero es una fuente de alimentos muy importante y que está ya sea en los ríos, en lagunas y fundamentalmente en el mar. Indicador de anomalía en los precios de los alimentos. Y esto de indicador de anomalía, ¿qué significa? Que por cualquier motivo mi comida que está producida en el mismo pueblo que yo vivo, pasa cualquier cosa en el otro extremo del mundo y mi comida, que valía prácticamente lo mismo, que no tiene costo de traslado, no tiene a veces ni costo de enfriamiento, me aumenta. Ese indicador de esas anomalías de precios, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene la labor de controlar? Ese indicador es muy importante porque a veces no tiene sentido que haya gente que pasa hambre porque no tiene dinero, no tiene acceso a la comida cuando la comida está producida en su propio pueblo o alrededor de su pueblo. Y acá algo interesante para hacer un análisis, que es cómo vamos a ver en el marco del COVID-19, ¿no? Cómo lo aplicamos al sistema alimentario. Esto es una información reciente que sacó la FAO. Debo decirles que me sorprendió cómo se hizo este análisis para mejorar la calidad de vida, el acceso a la alimentación, cuando estamos en una amenaza tan cruenta, no solamente por la cantidad de muertos que hay, sino por la cantidad de pérdida de trabajo y acceso a la comida que se ha generado. Veníamos en una senda de crecimiento socioeconómico normal, ¿sí? Y de pronto aparece la amenaza COVID-19, que no es al principio como una amenaza y después como un hecho. Pero durante ese hecho entramos en una fase 1, que es cuando cae el acceso al sistema alimentario. ¿Por qué cayó? Y porque tuvimos las restricciones para poder salir. Nos tuvimos que encerrar. Se cerraron las fronteras. No había acceso a nada. Quieto en su casa. 14 días. El mínimo que hubo en los pueblos del planeta. 200 y pico de días. El máximo que hay en los pueblos del planeta, o los países del planeta, como hay en el caso de Argentina. En la fase 1, ¿qué debemos hacer? Evaluar. Y ahí está el punto fundamental. Fase 1, evaluar. ¿Dónde está? Evaluamos los impactos. ¿En dónde? En la seguridad alimentaria que hace a la nutrición de la población. ¿Cómo está la población? Los medios de vida que tiene. La cadena de suministro que tiene para acceder a los alimentos. ¿Sí? A nivel doméstico, ¿cómo llega la comida a la casa de cada uno? ¿En qué condiciones llegó? La cadena se cortó, lo que nosotros podíamos comer ya no lo podemos comer porque hay algo que impide. Esa es la fase 1. Evaluar en qué impactó el COVID-19. Pasamos a una fase 2. La fase es garantizar la cobertura de las necesidades inmediatas. Es una fase, la primera,
evaluatoria. La segunda, de empezar a actuar. La fase 2 ya empieza a liberar la posibilidad de hacer acciones concretas. Ya no estamos tan en el encierro, no debemos estar en el encierro. Garantizar la cobertura de las necesidades inmediatas. Fase 2, ¿para qué? Para el acceso a los alimentos, para que el mantenimiento de la producción se mantenga realmente, que haya posibilidad de que al otro año siga existiendo la producción. Con focos en las poblaciones más vulnerables. Hacemos foco en quiénes, en los que menos tienen. En los que menos tienen, porque son los que menos van a poder acceder. Cuando todos están en problemas, el más débil es el primero en caer. Para que no caiga y no dejemos a nadie atrás, porque esa es una de las consignas de evitar el hambre en el mundo, es no dejar a nadie atrás. Entonces, para no dejar a nadie atrás, hay que focalizarlo en... vamos a ir concluyendo para que la gente no me mande correitos diciendo basta, basta. De cualquier manera, esto va a quedar colgado, vamos a ir viendo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer hincapié en esto, en los tres aspectos principales de evaluar. Cómo se ha visto afectado el acceso a alimentos de los grupos más vulnerables, incluyendo los medios de vida agropecuarios. ¿Cuáles han sido los impactos sobre la cadena de suministro doméstica? ¿Y cuál es la disponibilidad de suministro y reserva de alimentos a nivel nacional, considerando las disrupciones o las interrupciones en importaciones y exportaciones? Pero también lo podemos hacer a nivel local, doméstico. Para concluir, voy a dejar esta frase de Tagore. Dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Espero que lo que he hablado haya motivado en sus propuestas de proyectos, en sus propuestas de vida, a que haya más empatía para con el resto de la sociedad y puedan lograr esa alegría que da el servicio a otras personas y que más si las otras personas lo están necesitando para vivir. Cualquier otra información que deseen, bueno, dejo ahí colgado los links donde pueden informarse. Ya hay información de Nación, ya está publicado el segundo informe voluntario de Argentina ante la ONU y otros de la FAO también pueden encontrar toda esta información de lo cual yo he venido hablando. Y bueno, y por tener esa capacidad de decisión social y política de generar los cambios que hacen falta, yo les doy las muchas gracias y espero haber sido útil. Voy a dar respuestas, voy a responder preguntas que hayan formulado.
Hola, hola, hola. Ahí está. Ahí debería estar. Bueno, Ángel, mi nombre es Leandro Paredes, soy el presidente del evento. Primero, agradecerte, felicitarte, darte las gracias por habernos apoyado en esta locura, en esta aventura que emprendimos. Y ahora vamos a hacerte las preguntas que los chicos han ido haciendo a medida que fuiste hablando, que no lo has visto, pero ahora te las transmitimos, ¿te parece? Sí, sí, cómo no, va a ser un placer. Bien, la primera la hizo Rocío Puelches y es la siguiente. ¿El hambre cero tiene que enfocarse en el porcentaje de obesidad o solo en la mala alimentación de la clase pobre? No, el hambre cero realmente no tiene que ver solamente, ¿no? Bueno, perdón. Eh, Respondiendo a la pregunta, si se tiene que enfocar en la obesidad o se tiene que enfocar en la clase pobre. Yo planteaba que al decir que la forma de llegar al hambre cero sin dejar a nadie atrás es necesario tener que salvar al que menos tiene. Pero también tenemos la, la mala suerte de que el problema de la nutrición o la malnutrición se refleja en obesidades, porque tienen acceso a alimentos que no son correctos o convenientes, y la sanidad o la vida sana tiene que ver también con la actividad física, con la ingesta de alimentos de todo tipo que sean variados, equilibrados, para ir evitando esas obesidades mórbidas. Y por lo tanto impacta en lo que es la mala alimentación. El hambre cero también trata ese tema. Es más, Argentina, yo estaba liderando el país que tiene más desperdicio de alimentos. Y Chile lideraba en América Latina la cantidad de obesos por la mala alimentación. Por lo tanto, a nivel local o a nivel país, tendría que estar pensándose en la lucha en el objetivo 2, fundamentalmente para esos sectores que tienen esa alimentación deficiente y que genera obesidad. Perfecto, Ángel. Vamos con la segunda. Lautaro pregunta, expresa principalmente, súper informativa la charla. ¿Se tiene algún plan de acción para ir metiendo estas prácticas de agricultura sustentable en el sistema actual? Sí, 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 hay planes de acción. Es más, ya gracias a un crecimiento incipiente en una de las universidades del país, la Universidad de La Plata, se generó o se creó la cátedra de agroecología para ya ir formando desde a los profesionales del área de la agronomía una visión más cercana a producir ecológicamente. Pero también hay áreas de gobierno que están ya instaladas dentro de lo que es el Ministerio de Agricultura. Ya tenemos sectores de productores que se están organizando a niveles locales. El tema es que no quiero poner palabras que sean chocantes o que nos hagan pensar que estamos de un lado o de otro, pero todavía hay resistencia en implementar la actividad agroecológica como una forma de producción porque se esperan siempre el modelo a seguir y la agroecología es el modelo
que crea en la mejor condición que considero, en la posibilidad de articular con los instrumentos y las demás organizaciones que están en el lugar donde voy a producir, y ahí voy a ir implementando la agroecología. La agroecología no tiene recetas, sí tiene metodologías, pero no tiene recetas. Puede producirse, es muy diferente a un lugar a otro o de diferente modo. Lo que hay que lograr es generar sistemas donde a mí me permite vivir holgadamente porque estoy produciendo, estoy generando recursos, me permite vivir sanamente, me permite la posibilidad de compartir lo que yo hago alegremente y con mucha aceptación de mis vecinos y el entorno. Y fundamentalmente me permite compartir lo que hago con la naturaleza. Entonces, sí, se está trabajando mucho, está avanzando, ya ha tomado carrera lo que antes era un comienzo prácticamente a una caminata muy lenta, pero ya está tomando esa carrera que se está impulsando a producir agroecológicamente, por eso los alimentos van a ser en un futuro más accesibles, de mejor calidad y aceptados por todos, porque la agroecología no es solamente para el que produce. La agroecología es un concepto de vida que lo tenemos que tener presente a la hora de ir a comprar el producto que voy a consumir. Ángel, vamos con la última de Ari Perticarani. ¿Qué problemática, en su opinión, influyen en mayor porcentaje con la mala nutrición? ¿Qué problemática influye en mayor porcentaje con la mala nutrición? Y yo creo que lamentablemente es la pérdida de cultura. Para mí ese no tendría un porcentaje definido para decirle tal porcentaje se perdió o llevó a la mala nutrición, pero la falta de una cultura o de una alimentación que esté acorde a las actividades que se desarrollan es una de las causas. La otra es la concentración de comida para un sector de la población que tiene un mayor costo, ¿sí? Un costo adicional al cual no accede toda la gente. Digámoslo así, están las megas empresas productoras de alimentos que generan en cantidades que se terminan desperdiciando, se terminan tirando, que van a terminar en los basurales, y la gente, ahí al lado de esos basurales, gente con la necesidad de comer todos los días y sano, y termina comiendo de lo que han tirado otros. Yo creo que la falta o la pérdida de una cultura de la elaboración de la comida en casa, de valorar lo producido a nivel local, eso ha llevado a que haya más hambre y hay otros factores, por supuesto, a nivel mundial que tienen mucho que ver con las guerras, tienen mucho que ver con los desastres naturales y fundamentalmente con las guerras, ¿sí? Con la guerra y el efecto de desertificación y desertización que va llevando a las migraciones de los pueblos y avanzan o se quieren ir de sus tierras o de sus lugares de origen para poder mejorar su condición de vida y eso lleva a mayor hambruna. Con el motivo de renovar el agradecimiento en nombre del equipo organizador y invitarte a que sigas nuestro evento en estos días. Nos vamos a estar comunicando con vos, seguramente transmitiendo algunas preguntas que nos lleguen por el ODS Hambre Cero. Te agradecemos mucho y ya te liberamos. Muchas gracias a ustedes y ha sido un placer.
Bueno chicos, vuelvo a reiterar, en agradecimiento a todos los que han mantenido esta conversación fluida. Tenemos que disculpar, no podemos responder todas las preguntas. Se nos han disparado de manera sorprendente los tiempos, ha sido una charla muy dinámica, muy entretenida, de acuerdo a lo que he estado leyendo en el chat, e invitarlos a que estén atentos al Classroom porque vamos a subir toda la información que Ángel compartió y un video específico que seguramente a los que han seleccionado la ODS Hambre Cero les va a venir como anillo al dedo, y invitarlos a seguir participando, que les sigan molestando a sus coordinadores. Todos hemos generado un espíritu competitivo entre nosotros, que todos queremos que nuestros equipos ganen, así que nada más que muchas gracias y nos veremos mañana a esta misma hora, o en realidad a las 20 horas, para el ODS Educación de Calidad. Hasta mañana.